Buena gente, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a terminar un ejercicio de análisis completo de función que había quedado pendiente de la última clase de consulta antes de las vacaciones que se hizo en el Observ, en donde habíamos agarrado un parcial, particularmente del 2018, y habíamos hecho el punto 1, 2, 3, 4, pero por cuestiones de tiempo no podemos llegar a terminar el punto 5. Entonces, vamos a realizarlo. Vamos a tratar de proceder un poquito digamos, vamos a recordar los conceptos fundamentales y todo, pero vamos a tratar de, en este caso, hacerlo un poco más ágil el proceso, porque fíjense que esta función que tenemos acá es muy parecida a otra función, a otro análisis de función completo que se hizo en otro video del canal, ¿sí? La idea es que vean que esta función, o sea, los que son funciones tipo un polinomio por una exponencial, suelen tener bastante repetición o, si quieren, se suelen ver seguido en los parciales, ¿sí? Y si no es uno así, a veces es con un polinomio con un logaritmo. Obviamente eso no quiere decir que no les tomen otra cosa, ¿no? Obviamente, pero fíjense que esto de alguna forma les da algún patrón, ¿sí? Algún indicio si quieren. Así que bueno, a ver, ¿qué nos pide primero? La función es, bueno, primero que nada la función es x menos 2 al cuadrado por perdón, e a la menos x sobre 4. Entonces nos pide el dominio, la continuidad y la intersección con los ejes coordenados en el inciso A. Bien, el dominio. Bueno, a esta altura no debería ser problema. Fíjense, tenemos un producto de dos funciones, x menos 2 al cuadrado y por e a la menos x sobre 4. Entonces, si usamos las propiedades del dominio del producto de funciones, ¿sí? Básicamente es, encontramos el dominio de x menos 2 al cuadrado, encontramos el dominio de e a la menos x sobre 4 y hacemos la intersección, ¿sí? Bueno, el dominio de justamente de x menos 2 al cuadrado, al ser un polinomio, son todos los reales, ¿sí? Pero claro, el tema está en, ¿y de dónde saco el dominio de e a la menos x sobre 4? Bueno, fíjense que el dominio ese lo pueden sacar debido a que se trata de una composición de funciones entre e a la x y el polinomio menos x sobre 4, ¿sí? Si aplican la definición de el dominio de la composición de funciones, está bien, van a ver que el dominio les queda a todos los reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque menos x sobre 4 es un polinomio, ¿sí? Acepta cualquier número real y devuelve a su vez digamos, para cada número real, este menos x sobre 4 va a devolver otro número real. Y e a la x, como su dominio también es todos los reales por propiedad de esta función, entonces e a la x puede recibir cualquier número real en su dominio, ¿sí? Por lo tanto, como menos x sobre 4 devuelve a su vez cualquier número real, el dominio de la composición va a ser todos los reales. Entonces, fíjense que si tenemos el dominio de x menos 2 al cuadrado y el dominio de e a la menos x sobre 4, y hacemos la intersección, bueno, nos quedan todos los reales, obviamente, ¿sí? Estamos intersectando dos conjuntos iguales. Bien, vamos con la continuidad. Recuerden que les hemos mencionado en otros ejercicios de análisis completo de función o en donde tengan que analizar la continuidad y la derivabilidad de una función. En este caso, es verdad, nos pedía solo la continuidad, pero vamos a adelantarnos y ver, digamos, la continuidad y la derivabilidad digamos, para hacerlo de una, ¿sí? De hacerlo de un saque. ¿Por qué? Porque van a ver que muchas de las propiedades, las definiciones que se usan, son muy similares a la derivabilidad. Siempre tengan presente que no son lo mismo, o sea, una cosa es la continuidad de una función y otra la derivabilidad. Pero las propiedades son bastante parecidas. Por ejemplo, la suma de funciones continuas es otra función continua. En la derivabilidad pasa exactamente lo mismo. La suma de dos funciones derivables es derivable. Pero, obviamente, esto lo hacemos de alguna forma por una recomendación que les doy a la hora de plantear el ejercicio, porque se imaginarán que este ejercicio es bastante largo, ¿sí? Si tienen que escribir todas las propiedades de continuidad para justificarla y después más adelante, cuando tengan que buscar los puntos críticos, necesiten la derivabilidad, y bueno, van a tener que volver a escribir prácticamente lo mismo, solo que cambiando de continuidad por derivabilidad. Entonces, nada, lo vamos a hacer de un saque en este caso. Entonces, fíjense, x menos 2 al cuadrado y menos x sobre 4 son polinomios, ¿sí? Son funciones polinómicas. Entonces son continuas y derivables en todos los reales, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, e a la x, ¿sí? Fíjense que también es continua y derivable en todos los reales por propiedad de este tipo de funciones, de las funciones exponenciales, ¿sí?
Ahora bien, tenemos que analizar la continuidad y la derivabilidad de ahora la composición entre a a la x y menos x sobre 4. Entonces, fíjense que eso lo hacemos acá. Tenemos que menos x sobre 4 devuelve cualquier número real. Obviamente si x es un número real. ¿Está bien? Además, e a la x es continua y derivable en todos los reales, como pusimos ahí arriba. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso? Bueno, esto es parecido a lo que les charlé hace un ratito con el tema de el dominio de la composición de funciones, ¿sí? Fíjense, menos x sobre 4 devuelve, ¿sí?, su imagen, son todos los reales. Y e a la x es continua y derivable en todos los reales. Entonces, como yo voy a tener a e a la menos x sobre 4 y menos x sobre 4 devuelve siempre un número real y e a la x es continua y derivable en todos los números reales, entonces la composición de funciones, por propiedad de continuidad y derivabilidad de funciones, de composición de funciones, va a ser justamente que e a la menos x sobre 4 es continua y derivable en todos los reales, ¿sí? Es importante que no se olviden acá que no es que porque una función es continua en una composición de funciones, no es porque una función es continua y está compuesta por otra función continua, ya eso alcanza para asegurar la continuidad, porque esa en realidad no es la definición, ¿sí? La definición justamente tiene que ver con que usen las propiedades, ¿sí?, de la composición, sea para la continuidad o para la derivabilidad, pero no basta decir con que porque e menos x sobre 4 es continua y a la x es continua, entonces e a la menos x sobre 4 es continua, ¿sí? Porque es importante que, por más de que eso sea cierto, en este caso no lo es para toda función, ¿sí? Tienen que primero ver qué valor devuelve la función que compone a la otra, en este caso menos x sobre 4. ¿Qué valores devuelve? Bueno, cualquier real, ¿sí? Ahora, en otro caso, por ahí podría llegar a pasar que no devuelva todos los reales, por ahí devuelva, qué sé yo, solo los números entre 0 y más infinito. Entonces hay que ver si la función que va a recibir ese número entre 0 y más infinito acepta esos números, ¿sí? Es más o menos la idea de esto. Bien, entonces, si ya tenemos que e a la menos x sobre 4 es continua y derivable en todos los reales, y x menos 2 al cuadrado habíamos dicho que era continua y derivable en todos los reales, entonces tenemos que f de x es un producto de funciones continuas y derivables en todos los reales. Por lo tanto, es continua y derivable, ¿sí?, en todos los reales. Perfecto. Acuérdense, la derivabilidad la vamos a necesitar para cuando queramos derivar por definición, derivar por regla, ¿sí? Bien, ahora vamos a la otra parte del ejercicio. Nos pedía las intersecciones con los ejes coordenados, ¿sí? Entonces, las intersecciones con los ejes coordenados serían las intersecciones con el eje x, las raíces y la intersección con el eje y si ésta existe. Bien, raíces. Entonces, tenemos que buscar los x que pertenezcan al dominio tal que f de x es igual a 0. Es decir, tenemos que igualar a 0 la función. Entonces, fíjense que es importante que esto lo tengan presente, que la exponencial, ¿sí?, las funciones exponenciales no se anulan. ¿Está bien? Entonces, en este caso, e a la menos x sobre 4 siempre es distinto de 0 para todo x que pertenezca a los reales, ¿sí? Entonces, eso lo que les va a dar la pauta es que lo que tiene que ser 0 para que efectivamente la función se haga 0 es el paréntesis al cuadrado, ¿sí? Y bueno, si x menos 2 al cuadrado es 0, es porque x vale 2, ¿no? Por lo tanto, encontramos que x igual a 2 es raíz de la función, la única raíz que tiene, ¿sí? Ahora, vamos con las intersecciones con el eje y. Entonces, las intersecciones con el eje y es básicamente la intersección que sea con la función cuando cruza el eje y, ni más ni menos. Y el eje y lo va a cruzar cuando x valga 0. Entonces, lo que hago es agarrar a mi función y evaluarla en x igual a 0. Entonces, hacemos eso y bueno, fíjense que f de 0 nos estaría dando 4, ¿sí? 4 porque nos queda menos 0 menos 2, que es menos 2 al cuadrado da 4, y e a la menos 0 sobre 4 es e a la 0. E a la 0 es 1. 4 por 1, 4. Entonces, en 0, 4 está la intersección con el eje y. Bien, vamos con los puntos críticos. Entonces, puntos críticos tenemos de dos tipos, podríamos decir. Tenemos los puntos críticos de los x que pertenecen al dominio de la función y la derivada se anula, pero a su vez están los puntos críticos que son valores, ¿sí?, de x que pertenecen al dominio de la función, pero en los cuales la derivada no existe, ¿sí? Ahora bien, nosotros cuando vimos la continuidad vimos dónde era derivable la función. Por lo tanto, sabemos si va a haber o no puntos críticos de este tipo, ¿sí? Fíjense que en este caso en particular no va a haber puntos críticos del tipo 2, digámosle, ¿sí? No se llaman del tipo 2, pero simplemente para
separarlos de digamos, los puntos, ponerles alguna connotación para separarlos unos de otros. Entonces, no vamos a tener puntos críticos del tipo 2, justamente porque la función es derivable en todos los reales. ¿Está bien? Entonces, los únicos puntos críticos que pueden llegar a ser relevantes son los de tipo 1, que es donde se anula la derivada. Por lo tanto, vamos a tener que derivar la función e igualarla a 0. Entonces, fíjense que lo que empezamos a hacer acá es justamente derivar la función. Pero claro, tenemos que derivar este choclito. Y para derivarlo, tenemos que reconocer que lo primero que habría que trabajar, con lo que habría que trabajar es con un producto. Entonces vamos a aplicar la regla del producto. Es decir, vamos a hacer la derivada de este por este sin derivar, más este sin derivar por la derivada de este. ¿Sí? Que es lo que tenemos escrito acá. Fíjense, derivamos el primero por el segundo sin derivar, más el primero que ahora no está derivado por el segundo derivado. ¿Sí? Eso lo vemos acá. ¿Sí? Fíjense que nos va a quedar, acá copié simplemente lo mismo que está en la otra hoja. ¿Sí? Y acá recién empezamos a derivar. Fíjense, x menos 2 al cuadrado, la derivada es por regla de la cadena, porque es una composición de funciones. Bajamos el 2, lo ponemos multiplicando adelante, y le restamos 1 al exponente que tenía x menos 2. Por lo tanto, nos queda 2 menos 1, 1. ¿Sí? Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de e a la menos x sobre 4. Eso implica, por regla de la cadena también, poner a e a la menos x sobre 4, la copiamos de vuelta como está, ¿sí? Por la derivada de lo que tiene en su exponente. ¿Sí? En este caso sería la derivada de menos x sobre 4 respecto a x, que daría menos un cuarto. ¿Está bien? Bueno, una vez hacemos eso, veamos que x menos 2 y e a la menos x sobre 4, por lo menos el x menos 2 se repite en su potencia 1 y e a la menos x sobre 4 se repite en los dos términos. Entonces lo que vamos a hacer es hacer factor común. X menos 2 por e a la menos x sobre 4. ¿Sí? ¿Para qué es esto? Recuerden que en realidad esto que hicimos recién ya no forma parte de la derivación, sino que forma parte por ahí de acomodar un poco la expresión de tal forma de que se nos haga a nosotros más fácil a la hora de encontrar los puntos críticos, que era al final del día lo que queríamos hacer. Entonces, teniendo eso presente, ahora lo que vamos a hacer es justamente igualamos a 0 la función para encontrar los puntos críticos. Pero volviendo a lo mismo de antes, recuerden que e a la menos x sobre 4 es distinto de 0 para todo x real. Entonces, hay dos opciones. O lo que se hace 0 es el x menos 2 de acá, o lo que se hace 0 es el corchete. ¿Sí? Si lo que se hace 0 es x menos 2, bueno, sacamos que x igual a 2, sería un punto crítico. Pero si lo que se hace 0 es el corchete, de acá vamos a sacar, mediante unos pequeños despejes, que x vale 10. O sea que ahí tendríamos nuestros dos puntos críticos. ¿Sí? Ahora, lo que hice acá, ¿sí? Fíjense que puse los únicos puntos críticos son 2, 0 y 10, 64 por e a la menos 5 medios. Bueno, ese número lo saqué porque quiero ubicar los puntos para después graficarlos. ¿Sí? Entonces, lo que hice fue agarrar x igual a 2, evaluarlo en la función, y si se acuerdan bien, 2 era una raíz también. Entonces, la función se va a cruzar al eje x en 2, 0. Y después esto lo saqué simplemente evaluando 10 en la función. ¿Está bien? Por eso quedó ese 64 por e a la menos 5 medios. ¿Está bien? Bien, ahora vamos con las regiones de crecimiento y decrecimiento. ¿Sí? Esta parte recuerden que es un poquito más larga de la habitual, pero consistía en tomar al dominio de la función y subdividirlo según los puntos críticos. O sea, si nuestro dominio eran todos los reales y lo quiero separar en subintervalos a partir de los puntos críticos, voy a tener que el primer punto crítico es el 2. Digamos, de los más chiquitos a los más grandes, el primero es el 2. Entonces, voy a agarrar al dominio y lo voy a separar de menos infinito a 2, de 2 a 10, o sea, de un punto crítico al otro punto crítico, y de 10 hasta más infinito. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, armamos este cuadrito, ¿sí? Que es bastante visual, está bueno, en el que vamos a tener una columna para los intervalos, otra para un valor de prueba, otra para el signo de la derivada y para la conclusión de si la función crece o decrece en ese intervalo. Entonces, en el intervalo menos infinito a 2 tomamos un valor de prueba. ¿Sí? Recuerden que tiene que ser el valor de prueba tiene que ser un valor dentro del intervalo que estamos analizando. Entonces, en este caso, estoy eligiendo el 0. Ahora, la derivada en 0, ¿sí? Recuerden que hay que evaluar ese valor de prueba en la derivada, no en la función.
La derivada en ese punto da negativa, ¿sí? Y fíjense que acá ya escribí tentativamente que la función iba a decrecer. Pero claro, lo que a mí me dice eso, ¿sí? Sería básicamente el criterio de crecimiento y decrecimiento, que es el que nos dice que si la función en un intervalo tiene derivada menor a 0, ¿sí? En todo ese intervalo, entonces la función decrece allí. Y si la derivada en todo ese intervalo es mayor a 0, entonces la función crece en ese intervalo. Ahora bien, la pregunta que siempre hay que hacerse acá, ¿por qué solo un valor de prueba? O sea, ¿por qué yo solamente agarrando el valor de prueba que yo quiera dentro del intervalo y evaluándolo en la derivada y viendo el signo, ya con eso sé si la función ahí va, si toda la derivada va a ser positiva o si va a ser negativa en todo ese intervalo? Bueno, recuerden que eso lo vemos más adelante, pero tiene que ver con la aplicación, ¿sí?, del teorema del valor intermedio para la derivada o en su defecto el teorema de Bolzano, ¿sí? Es decir, ustedes tienen que asegurar que la derivada en cada uno de estos intervalos no cambia de signo. Y que mejor que el teorema de valor intermedio para eso, ¿sí? Pero recuerden, ese teorema hay que aplicárselo a la derivada, no a la función original, ¿sí? Porque a uno le interesa saber si la derivada en esos intervalos, ¿sí?, de menos infinito a 2, de 2 a 10 y de 10 a más infinito, efectivamente no cambia de signo, ¿sí? Por lo tanto, si no cambia de signo, con solo agarrar un valor de prueba dentro de ese intervalo y evaluarlo en la derivada, ya sé cuál es el signo de la derivada dentro de ese intervalo, ¿sí? Porque total no cambia. ¿Está bien? Bueno, entonces tomamos el 0 en el primer intervalo, en el segundo intervalo tomamos el 3, lo evaluamos en la derivada, fíjense que nos da positivo, y después en el otro intervalo tomamos el 11 y nos da negativo la derivada, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que la función estaría creciendo por criterio de crecimiento y decrecimiento en el intervalo de 2 a 10 y decrecería en el intervalo de menos infinito a 2 unión en el de 10 a más infinito, ¿sí? Acá lo pongo nuevamente para no olvidarlo, que te voy a aplicar el teorema de valor intermedio barra Bolzano para justificar el uso de un solo valor de prueba para ver el signo de la derivada. ¿Está bien? Bueno, ahora, por criterio de crecimiento y crecimiento, anotamos lo que les mencionaba hace un ratito. Tendríamos justamente los intervalos de crecimiento, que sería este que tiene la flechita para arriba, sería el intervalo de crecimiento, y este que tendría la flechita para abajo sería el intervalo de decrecimiento, ¿sí? Entonces, estos intervalos son los que ahora nos van a servir para averiguar la existencia o no de máximos y mínimos locales y posteriormente máximos y mínimos absolutos. Entonces, vamos a ver eso. A ver, tenemos usar el criterio de la primera derivada. Recuerden, el criterio de la primera derivada nos ayuda a buscar máximos y mínimos locales, ¿sí? A su vez pueden también usar el criterio de la segunda derivada. Pero yo les recomiendo el de la primera derivada porque el de la segunda derivada hay una opción en la cual ese teorema puede no tener información para responderle si efectivamente el punto crítico que ustedes quieren ver, si es máximo o mínimo local o nada, o sea, si no es ninguna de las dos cosas, el criterio no decide, ¿sí? Entonces el de la primera derivada por ahí no tiene esa condición. Entonces es mucho más útil. Bien, entonces tomamos el primer punto crítico, el 2. Entonces, ¿qué nos dice el criterio de la primera derivada? Bueno, si la función decrece a izquierda, digamos, del punto crítico, ¿sí?, es decir, en el intervalo de menos infinito a 2, y crece por derecha, es decir, en el intervalo de 2 a 10, ¿está bien? Es decir, que se produce un cambio de decrecimiento a crecimiento en el punto crítico analizado. Eso quiere decir que la función tiene un mínimo local en ese punto. Eso nos dice el criterio de la primera derivada. Ahora, ¿qué pasa si pasa al revés? O sea, ¿qué pasa si la función crece a izquierda y decrece a derecha? Bueno, ahí tendrá un máximo local, que es justamente lo que nos ocurre en el otro punto crítico, en x igual a 10. Fíjense, a izquierda del punto crítico, en el intervalo de 2 a 10, la función crece, y a la derecha decrece, en el intervalo de 10 a más infinito. Entonces, eso quiere decir que la función tiene un máximo local en 10, 64 por e a la menos 5 medios. Acuérdense que ese 64 por e a la menos 5 medios sale de evaluar a la función en 10. ¿Está bien? Bien. Ahora, vamos a meternos con un tópico complicado, ¿no? Molesto. Los máximos y los mínimos absolutos, ¿sí? Bueno, recuerden que para analizar esta parte ustedes tienen que poder usar prácticamente toda la información del ejercicio,
¿sí? Que tienen hasta el momento. Pero una información que nosotros no analizamos y que es sumamente útil es si la función en algún momento cambia de signo, pero no la derivada, la función. Entonces, fíjense que la función siempre es positiva. ¿Por qué? Porque x menos 2 al cuadrado es un número positivo siempre, para todo x que pertenezca a los reales. Y por otro lado, nosotros habíamos dicho en un momento que e a la x o e a la menos x sobre 4 no se hacía 0 nunca. Eso quiere decir que cosa, que o es positiva o es negativa. Particularmente, esta exponencial es mayor a 0 siempre. ¿Está bien? Es decir, que tengo un producto de números que siempre da mayor a 0. Por lo tanto, nuestra función... esto de que la exponencial es mayor a 0 es por propiedad de la función exponencial, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, si llegan a tener e a la 6x o e a la 2x o alguna otra combinación, ¿sí? Pasa lo mismo, ¿sí? Esa exponencial siempre les va a dar un número mayor a 0. ¿Está bien? A menos que tengan ustedes algo que use a la exponencial como composición. O sea, no e a la menos 2x, por ahí sea 2 a la menos e a la x, algo medio raro, eso ya puede ser otra cosa, ¿sí? Pero en este caso no es así. Entonces, nuestra función siempre es positiva, ¿sí? Eso es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque se acuerdan que nosotros teníamos que en 2,0 había un mínimo local, pero a su vez en 2,0 había una raíz. Es decir, en 2,0 la función tiene un mínimo local y corta el eje x, lo toca. Pero, ¿qué estaría pasando en ese caso? Que si la función es siempre positiva, entonces la función seguramente lo que haga es que se acerca, por ejemplo, supónganse que acá está el eje x, acá está el 2, entonces la función probablemente venga bajando, ¿no? Porque se supone que si es un mínimo local, la función tiene que hacer algo así, más o menos acá. Entonces lo más probable es que la función venga bajando, toque al eje x y se va, y rebote. ¿Sí? Pero claro, ahí está la clave justamente. Si la función siempre es mayor o igual a 0, ¿sí? Si la función siempre es mayor o igual a 0, ¿eso qué quiere decir? Que en el momento en el que toque al eje x va a tomar su valor mínimo, porque el 0 es el valor mínimo de la función. Eso quiere decir que ese mínimo local en 2,0 en realidad es un mínimo absoluto. ¿Está bien? Porque está tomando el valor más bajo que toma la función. Si la función es mayor o igual a 0, 0 es el valor mínimo. Y si la función en 2,0 tiene una raíz y además un mínimo local, es porque ese 2,0 es un mínimo absoluto. ¿Está bien? Ahora bien, cuando uno se pone a analizar lo que ocurre con el máximo absoluto, ¿sí? La cosa se pone un poquito más rara. Fíjense que acá les hice una pequeña gráfica tentativa de la situación para que ustedes puedan visualizar esto que les dibujé medio desprolijo en la hoja anterior, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es analizar si ese máximo local es absoluto o no. Fíjense que les puse en el gráfico máximo absoluto entre signos de preguntas. ¿Está bien? Pero para eso necesitamos ver si hay o no asíntotas horizontales, ¿sí? Que bueno, acá más o menos ustedes pueden ver las cuentitas, pero vamos a hacerlo en el próximo video, ¿sí? Vamos a continuar con el análisis en el próximo video. Así que nos vemos en el otro para analizar la existencia de asíntotas horizontales y ver si eso nos ayuda a concluir si el máximo local es absoluto o no. Nos vemos en el siguiente.